Para los que no me conocen, yo soy Alison. Yo voy a ser la instructora para esta capacitación y pues si es que tienen dudas, no tengan problema en decirme en cualquier momento. Yo voy a estar pendiente. Bueno, viendo un poco, van a estar ustedes teniendo material a la clase, así que en cualquier momento en el que se pierdan, ustedes me avisan. Vamos a ver por qué Python es una buena opción para aprender lo que es programación. Vamos a ver un poquito de teoría de lo que es programación en Python, como tal los fundamentos. Acá sí podría darles algunas reglas donde esperaría que estén puntuales, que participen, porque de esa manera van a poder aprender. Y lo último, que puedan hacer tareas y los ejercicios que vayamos haciendo para practicar. Eso les va a servir más a ustedes. Dadas estas reglas, vamos a ir viendo lo que es la programación. Si bien existen muchos lenguajes de programación hoy en día, algunos suelen ser más aplicados a un área, otros aplicados a otro tipo de áreas. En este caso, Python es una buena opción. Vamos a ir viendo fundamentos básicos y de a poco vamos a entrar con Python directamente. En sí, una computadora puede ejecutar las operaciones simples, eso es lo que sabemos. Podría tratar de evaluar algún valor, hacer alguna función, pero sabemos que las máquinas no son conscientes, simplemente ejecutan funciones. Entonces, la inteligencia, entre comillas, de una máquina va a depender de lo que nosotros vayamos haciendo, no de lo que nosotros vayamos indicando. En ese caso, nosotros tenemos que aprender qué va a hacer la máquina. Nosotros tenemos que darle esas órdenes. Como lenguajes de programación, podemos ver una diferencia entre el lenguaje natural y el lenguaje de programación. Hay algunos que son lenguajes de alto nivel y los que son de bajo nivel. Los que son de alto nivel son aquellos en los que se parecen mucho más al lenguaje hablado por los humanos. En este caso, Python es uno de ellos. Acá no lo tengo porque obviamente está acá. Entonces, los de más bajo nivel son los que se asemejan a la comunicación de una máquina por bits, entre ceros y unos. Y bueno, es mucho más complejo. Lo bueno entonces es que Python va a ser de alto nivel y se va a parecer mucho al lenguaje, obviamente, en inglés. La mayoría de los lenguajes están hechos en ese idioma. Ya sabemos que una computadora entonces carece de inteligencia y que va a responder a un conjunto de comandos u órdenes, la que nosotros vayamos a darles. A estos comandos que nosotros vayamos a darles o estas instrucciones se los denomina listas de instrucciones. Entonces, nuestra máquina va a entender esas listas de instrucciones y va a ejecutar alguna tarea. Obviamente, todo está desarrollado por humanos. No existe la inteligencia artificial en sí, si acaso esa es alguna cuestión que se suele tener en cuenta, ¿no? Ahora, ¿qué hace a un lenguaje, ya sea de programación o a un lenguaje de manera muy general? En sí, está formado por el alfabeto, un léxico, una sintaxis y una semántica. El alfabeto van a ser ese conjunto de símbolos que vamos a utilizar en un determinado idioma. En este caso va a ser Python, nuestro idioma. El léxico va a ser el conjunto de palabras que ese idioma nos va a ofrecer. Como considerando la idea, ¿no?, de un diccionario. Para el lenguaje español tenemos un diccionario español, con las palabras y sus significados. Para un inglés es igual. Y para, bueno, francés, y para cualquier otro idioma, para otro lenguaje es de la misma manera. En el lado de programación, el léxico van a ser las palabras que me van a permitir hacer algunas acciones. La sintaxis son las reglas que vamos a utilizar para saber si es que ese conjunto de palabras que vayamos a usar son válidas. Como por ejemplo, en el habla normal tenemos el de soy un estudiante versus yo estudiante soy. Está escrito correctamente, ortográficamente, pero no tiene un sentido. Si se dan cuenta, no tiene el mismo sentido. Y lo otro, que es la semántica, van a ser el conjunto de reglas que va a determinar si es que alguna frase tiene sentido. Es distinto decir me comí un pastel a decir que un pastel me comió. Está bien escrito, está bien ordenado, bueno, está bien ordenado, pero el significado es ridículo en este caso. Entonces, considerando estas cuatro cosas, alfabeto, léxico, sintaxis, semántica, vamos a ir viendo lo que es la parte de programación. Para eso hablamos de lo que es el código fuente. ¿Han debido escuchar alguna vez? Bueno, ese es el código fuente, casi siempre se ve esto en películas de hackers, donde ven
el código fuente, he entrado para ver alguna parte y he modificado, ¿cierto? Bueno, el código fuente básicamente es lo que nosotros codifiquemos. Acá de fondo, si se ve un poquito, es unas líneas de código, mi lista de instrucciones, que van a hacer algo. Entonces, eso es el código fuente. Para Python tenemos que tomar en cuenta una diferencia entre lenguajes de programación compilados o interpretados. El compilado va a significar que ese programa fuente, ese código que yo tenga, se va a traducir una vez en mi máquina y una vez traducido va a sacar el resultado. Y el interpretado significa que va a ir corriendo cada línea, va a ir verificando si cada línea está correctamente escrita, si es que está bien, tiene un sentido correcto, y por cada línea va a ir mostrándome el resultado. Entonces, depende yo qué quiera hacer. En este caso, Python es interpretado. Reconoce cada línea y por eso es que es a veces más rápido, en algunos casos, en hacer el programa. Ahí entramos con lo que es Python. Bueno, sabemos que es, como les decía, ¿no?, interpretado, entonces ejecuta cada línea y si encuentra algún error en alguna de las líneas, le va a botar una excepción. Vamos a ir viendo de a poco eso. Ingresando con lo que es Python, vamos a ver sus características. Bueno, esto obviamente lo tienen que saber. Fue diseñado por su creador, Guido Van Rossum, en el 91. Y pues ha sido desarrollado por Python Software Foundation, la fundación oficial que tiene su sede en Estados Unidos. Me va a permitir realizar tareas complejas, es bastante fácil de aprender a comparación de muchos lenguajes de programación. Les puedo decir que este es uno de los lenguajes que más me gusta justamente porque es bastante sencillo. Y por otro lado, que tiene una sintaxis limpia. En otros lenguajes de programación tienes que hacer un montón de líneas de código para una simple impresión. Entonces, es lo bonito de Python. Por eso es que se recomienda tanto para principiantes o para programadores experimentados. Vamos a ir viendo la utilidad de Python. Dentro de la programación, Python, justamente por su facilidad de aprendizaje, es que la curva, como dicen, la curva de aprendizaje es bastante pequeña. No les va a costar tanto aprender y poder hacer uso de este lenguaje. Ahora, podemos hacer tareas de cualquier tipo. De hecho, se ha empezado a ampliar bastante Python para áreas de programación en todo sentido. Por ello, por un lado tenemos aplicaciones web, que son las páginas a las que uno entra todo el tiempo, Facebook, bueno, alguna tienda, alguna página del gobierno, y bueno, son esas las páginas web. Inteligencia artificial en algunos algoritmos donde se reconoce, no sé, tal vez en Netflix, donde te dice, tal vez querías escoger esto, algún tipo de inteligencia artificial que tiene. Automatización de tareas, bueno, como son órdenes cortas, se suelen hacer algunas tareas como enviar mensajes, hacer algunos pequeños scripts que se llaman para hacer correr algo de forma más rápida. Y pues también tenemos lo que es el análisis avanzado de datos. Esto tiene incluso parte gráfica, tiene la cuestión de análisis numérico, es bastante útil. Como características, sabemos que es un lenguaje de alto nivel, es multiplataforma, es lo bueno de Python. Vamos a ver que puede funcionar tanto sea en Windows, en Linux, en Mac, y eso nos da la oportunidad de trabajar desde cualquier punto. Por otro lado, es este término open source, de código abierto, por lo que una persona puede ir utilizando el lenguaje, puede tratar de crear aplicaciones, utilizar las librerías que posee, eso sin ninguna restricción. Y también puede, aparte de simplemente utilizarlas, también aportar. Entonces, por ese lado tiene una comunidad bastante grande. Si ustedes buscan cualquier duda que tengan así en Python, hay un montón de ayuda, hay un montón de librerías que se pueden utilizar. Por otro lado, hemos visto que es un lenguaje interpretado. No hemos visto el por qué. Básicamente lee cada línea y reconoce errores de forma más rápida.
Dinámicamente tipado es una de sus características, pues en otros lenguajes de programación se tienen que definir de manera inicial si es que el tipo de datos es entero, si es que el tipo es una cadena, bueno, los tipos de datos se los tiene que definir antes. En Python no se necesita, es como algo bastante moldeable. Yo lo puedo definir y puede ser cualquier tipo de dato. Y lo otro es que es orientado a objetos. Este tipo de programación ha tomado más bastante fuerza estos últimos tiempos. Y bueno, vamos a ir viendo un poco también de esto cuando ya vayamos terminando lo que es este curso. ¿Por qué Python? Bueno, ya les he dado bastante de lo que el por qué. Tiene una sintaxis simple, es fácil de aprender. Básicamente es como aprender inglés, porque se utilizan puros comandos de tipo inglés. La curva es bastante baja para aprender y tiene una biblioteca bastante equipada. Podemos ver la tendencia, tal vez algunos hayan escuchado del lenguaje de programación PHP. Es bastante antiguo y pues ha sido bastante utilizado. Últimamente ha ido bajando la popularidad de PHP y ha ido subiendo bastante rápido lo que es Python. Incluso en el ranking de programación, de la popularidad de lenguajes de programación, el PyPL, el ranking de Python, del lenguaje Python, ha subido bastante, de hecho está como en primer lugar. Y en otros rankings está como uno de los primeros. Entonces podemos ir viendo que está tomando mucha popularidad y mucha fuerza. Por eso es bueno también aprenderlo. Les va a servir de bastante, como bastante base. Las aplicaciones que se pueden hacer en Python son, por un lado, aplicaciones web con algunos frameworks o herramientas que les permiten hacer este tipo de aplicaciones. Por un lado tenemos a Django, a Flask, Pyramid. Hay otras que son menos populares, pero hay más. Para la cuestión de juegos se puede utilizar Python. En un lado tenemos una herramienta que es el PySoy para juegos de tipo 3D. No lo he utilizado. En este caso, Pygame también. Este sí lo he visto y es bastante interesante. Pueden hacer jueguitos básicos. Es muy bonito para poder aprender. Por otro lado, la visualización de datos. Cuando quieren tener tipo análisis de un montón de datos, tipo Excel, digamos, tienen un montón de números, podrían graficarlos, podrían verlos de alguna manera. Entonces, les permite hacer esto Python. Ahí tenemos a la librería Matplotlib. Otra herramienta por ese lado es Seaborn. Hay otras que son menos conocidas, pero igual hay un montón. Y por el lado de inteligencia artificial tenemos algunas librerías como Pandas, Scikit-learn, para hacer algoritmos de inteligencia artificial. Estas son cosas más avanzadas, pero hay una posibilidad. Y NumPy para hacer matrices, para hacer cuestiones matemáticas. Entonces, se tiene una base muy amplia en Python. Ahí podemos ver nosotros que Python ha recorrido un camino bastante largo desde el 91 para poderse convertir en un lenguaje bastante popular, de hecho, entre los más populares a nivel mundial. Ahora, entre las empresas que utilizan Python, pueden ustedes ver aquí bastante conocidas, de hecho puede que reconozcan a la mayoría. Tenemos a Dropbox para poder guardar documentos, para poder compartir documentos, Instagram para la cuestión de los gustos, ¿no? Cuando te recomienda algunas cosas, algunas páginas, algunos para seguir, y bueno, Mozilla, Firefox, igual en el buscador para hacer la parte de las búsquedas. IBM, una empresa bastante grande. Google, Spotify, va por el lado de igual de darnos las recomendaciones. Cisco, bueno, igual en las plataformas que se utilizan. Reddit es igual una página para poder compartir contenido de entretenimiento, casi siempre. YouTube, igual por el lado de dar sugerencias. Son herramientas bastante utilizadas. Y bueno, también la NASA, imagínense una empresa bastante grande como la NASA que utiliza Python en alguno de sus procesos, en alguno de sus mecanismos de programación, es bastante grande. ¿Cuáles van a ser estos objetivos?
de Python, el por qué se ha creado este lenguaje, es pues de ser fácil, ser intuitivo y ser tan poderoso como los competidores, ya sea Java, C++, C, C Sharp, bueno, los lenguajes que existen. Es bastante fácil este lenguaje. Es código abierto, ya lo hemos visto, se puede compartir y se puede utilizar sin ninguna restricción. El código es comprensible como nuestro inglés, bueno, como el inglés, y pues es adecuado para hacer tareas cotidianas. Se utiliza esto ampliamente para implementar servicios de Internet, motores de búsqueda, por el lado de Mozilla, hemos visto eso, el almacenamiento en la nube, por Dropbox, herramientas como podrían ser todas las aplicaciones como Instagram, YouTube, Spotify y redes sociales. Bueno, ahí entra en todo caso Instagram. Entonces, estas herramientas se están implementando cada vez más en Python y se está utilizando a diario, se está empezando a utilizar más con este tipo de lenguaje. Existe más de un Python, eso sí, se ha ido modificando, se ha ido actualizando las versiones de Python y hasta el momento se tiene ya la versión 3. Creo que incluso salió 3.9, pero tenía la versión 2 y la versión 3. La versión 2 tiene algunas características, se sigue utilizando en algunos casos, mientras que la versión 3 es más actualizada, obviamente ha cambiado algunas partes de la sintaxis del lenguaje, como siempre, ¿no? Lo que sale más al final, lo último, es a veces mejor. En este caso vamos a utilizar nosotros Python 3, porque es lo que está en auge. Bueno, hasta ahí podemos comenzar a hacer lo que es la programación. Quisiera saber si tienen alguna duda hasta este punto de cuestión o tal vez alguna curiosidad sobre Python. Tengo una O, pregunta. sí, sí, miren. Cuando se habla de open source, ¿tiene alguna limitante acerca de las licencias que podemos distribuir a nivel mundial? Open source te va a significar que puedes hacer uso y poder distribuirlo. Obviamente tienes que considerar las reglas, bueno, de que sea algo moralmente bueno, ¿no? Un programa. Pero no hay ese tipo de problemas a cuestión de distribuir tu código a nivel mundial. Puedes aportar en librerías, puedes aportar con alguna mejora en alguna librería que ya existe. No hay ese problema, eso es lo bueno. Y en caso de que se tenga que hacer un programa para poder tener un beneficio económico, ¿es permitido? Sí, depende si haces alguna aplicación web y, bueno, obviamente vendes la aplicación web, ahí va tu, tu beneficio económico. Si haces algún programa con inteligencia artificial, como hace Spotify o Netflix, digamos, ellos también ganan, ¿no? Por ese lado. Entonces, hay ese tipo de beneficio, dependiendo qué hagas. Sí, muchas gracias. Ok, listo. Entonces, vamos a ir viendo lo que es la programación en sí. Aquí podemos ir viendo lo que son primeramente los tipos de datos, las variables que van a existir, las operaciones de entrada y de salida. Por un lado tenemos lo que son los tipos de datos. Para Python tenemos lo que son enteros, flotantes, las cadenas y los tipos de dato booleano. Los enteros y los flotantes son números. Enteros, aquellos que no tienen parte decimal. Del menos infinito, menos hasta el más infinito, sin considerar los puntos flotantes, ¿no? Entonces el 1, 2, 3, el menos 1, menos 2, menos 3, así sucesivamente. Los flotantes, aquellos que tienen la parte decimal, 1.5, 2.5, 2.4, bueno, cualquiera, ¿no? Positivos o negativos. Los tipo cadena son lo que nosotros consideraríamos palabras, parte del alfabeto, ¿no? Ya sea nuestro alfabeto o cualquier otro alfabeto que exista. Van a ser las cadenas que forman palabras. Puede ser letras solas, puede ser un conjunto de letras unidas, lo que se considere palabra. Incluso puede ser un espacio vacío considerado una palabra. Y por el otro lado, de tipo booleano, que esto va por el lado de verdad y falsedad. En electrónica se suele usar este tipo de datos, en programación también. Valores de verdad y falsedad. Vamos a ir viendo cada uno y vamos a ver algunos ejemplos. Para la programación, en Python también se tienen sus reglas de sintaxis, como hemos dicho, ¿no? Las reglas que hacen que sea la escritura correcta.
Vemos que para Python los programas se van a escribir mediante líneas de código, como en cualquier lenguaje. El comentario se escribe de esta manera. Se le pone un numeral o bueno, un hashtag, como ustedes quieran verlo, y después se pone lo demás como si fuera parte del comentario. Se usan los espacios en blanco para definir bloques de programa. En este caso, Python utiliza lo que es el indentado. En otros lenguajes se utilizan algunos símbolos para definir dónde empieza y dónde termina el bloque de código. En este caso, Python usa esos espacios en blanco para definir los bloques de código. Y lo último, bueno, que se consideran igual las palabras reservadas del lenguaje, como en cualquier lenguaje, ya sea de programación o lenguaje hablado. Ciertas palabras son utilizadas solamente por el lenguaje para hacer algunas acciones. Vamos a ir viendo primero lo que es la herramienta. Yo les quisiera preguntar si tienen acceso, pero bueno, si no tienen acceso no hay problema. En todo caso, a lo que es una máquina tal vez. Pero bueno, tenemos lo que es Collaboratory. Es una herramienta de Google, básicamente. Si ustedes entran a Collaboratory directamente, Collaboratory, es el primero, como Google Colab. Entonces es una herramienta de Google que permite hacer código en Python y poder transportarlo a cualquier lugar. Eso es lo bueno de utilizar Colab. Ustedes simplemente pueden abrirlo, es la primera opción, de hecho, y bueno, se tarda un poquito, y aquí pueden crear algunos cuadernos. Le llama cuadernos este tipo de herramienta. Entonces ustedes pueden crear una, le dicen New Notebook, y se crea una carpeta nueva. En mi caso yo ya lo tengo creado. Pueden utilizar incluso Drive, y en Drive lo tienen ya manejado de manera más ordenada. En mi caso yo lo tengo en Drive, para no perderlo nada, y aquí estaría mi, bueno, yo creo mi carpetita, y aquí dentro le digo nuevo, a presentaciones, aquí están más, y me da la opción de crear un colaboratorio de Google. Entonces lo creo y yo lo voy a tener aquí dentro, en mis carpetas ya más ordenado. Y de esa manera, yo ingresando, este es el que tengo abierto, pues de esta manera se va viendo. ¿Se ha entendido alguna duda en este caso para esta parte de colaboratorio? Hola. ¿Sí? ¿Dónde estaba lo del colaboratorio? No estoy encontrando. Vaya, entras a tu navegador de internet, al que tengas, y le pones colaboratorio. Y es la primera opción. Ah, no, está dentro del Drive. Ah, Puedes creo que no crearte. entendí. No puedes crearte si estás dentro de tu Drive, porque cada uno tiene, ¿no?, su espacio de almacenamiento en Drive. Sí, preferiría hacerlo del Drive para tenerlo todo guardado, todo lo que vaya haciendo. Ah, ya, ok. Entonces te vas a tu Drive, al que tengas en alguna unidad, no sé. Te creas alguna carpeta si deseas. Sí, Y de ahí le das a nuevo, ya. más, y ahí está, Google Colaboratorio. Le das clic y ahí le pones un nombre. Eso es lo que no me aparece a mí, el colaboratorio. ¿No? Ya. Me aparece el script, el Jamboard, pero no me aparece justo ese. Entonces puedes intentar por esta forma. Y si te creas y lo guardas, se tendría que guardar en algún lado del Drive. Y ahí podrías crear tu carpeta y moverlo, ¿no? Puedes hacer de esa forma. Igual, el enlace se encuentra en la plataforma de la capacitación, si es que no lo encuentran, ¿no? Va. Ahora sí, ya dio. Ah, ok, súper. Gracias. Está bien. Ok, todos estamos acá entonces. Acá podemos ir escribiendo un poco de código. Lo primero que vamos a hacer, como todo cualquier lenguaje de programación, es un print para hacer impresiones en pantalla, que se utiliza de esta manera. Ustedes pueden hacer hola mundo. Le ponen comillas, ya sea dobles o ya sea simples, y le escriben un hola mundo. Y para hacer correr, simplemente le dan clic a esta flecha, ¿no?, del play. Va a tardarse, va a conectarse, si acaso no está conectado con el servidor de Google. Y hasta que se conecte, se inicialice, me sale la respuesta.
Hola mundo. Entonces todos pueden hacer eso, la impresión Hola mundo. Una vez que tengan esto, lo interesante de Colab es que les permite aumentar también texto. Lo interesante de Colab es que te permite escribir también texto. Ustedes pueden añadir un texto, no sé, primeros pasos tal vez. Pasos en Python. Y ya está. Y pues nada, acá pueden aumentarle más código, le dan más texto o código. Y aquí aparece, ¿no? Como el texto que he escrito, que acabo de escribir. Y aquí puedo yo imprimir cualquier otra cosa, hacer cualquier otra situación. ¿Para qué sucede si escribo un 2? Un número, una letra. Me va a reconocer Python como un número o una letra. Obviamente solo me lo va a mostrar. No va a ser nada más, nada diferente a lo que supongamos que va a ser. ¿Qué pasa si yo hago una suma de forma directa? También me lo reconoce, entonces puedo utilizar, ¿no?, como una calculadora de fácil acceso, si es que no sé cómo acceder a una calculadora en mi máquina o no sé. Entonces pueden utilizar de manera directa Python. Ok, en este caso ya todos tenemos Colaboratory. Las clases vamos a hacerlas hasta cierto punto con Colab, porque nos va a permitir eso, ¿no? Esa facilidad de poder crear en distintos bloquecitos de código distintas ejecuciones de programa. Lo que sí, para cuando necesitemos hacer programación orientada a objetos, vamos a necesitar la otra herramienta, Tony, ¿no? Lo que es la página oficial, igual de Tony. Básicamente les redirige a esa página, así que no habría que por ejemplo. La herramienta ustedes se la van a bajar, existe para Mac, para Windows, creo que para Linux, no estoy segura, creo que para Linux no existe. Esta es una herramienta para codificar Python de manera bastante sencilla. Sí, eso es, no existe para Linux. Entonces tienen que hacer otro tipo de instalaciones. Aquí les avisa de todas formas. Entonces aquí le dan a Windows y de manera directa les va a descargar. La última versión es el 3.7. Para utilizarlo vamos a necesitar tener Python. Para cualquier lenguaje de programación ustedes tienen que descargarse también el lenguaje de programación. Esto para las siguientes, simplemente les voy a indicar cómo para que lo puedan tener. Y para eso ustedes tienen que ingresar a esta página, python.org. Esta es la página oficial de Python, justamente de la que está en Estados Unidos y demás. Entran a Python.org y aquí está lo que son descargas. La última versión, ahí está. La última versión es la 3.9, la que salió. Yo tengo versiones ya antiguas. Con que sea 3, punto lo que sea, funciona bastante bien. Entonces pueden descargarse la última si desean, pueden descargarse versiones anteriores. Y me voy a descargas, le doy a clic acá. Y aquí están las versiones. Las versiones, cuándo se ha salido, cuándo es el soporte y demás. Pueden utilizar cualquiera de las versiones. Eso sí, consideren qué clase de máquina tienen, si es de 64 bits o de 32 bits. Porque si se bajan una que no es de su capacidad, pues no les va a funcionar nunca. Así que, bueno. Una consulta, una pregunta. ¿Sí? Yo trabajo con el ARMAP del GIS y ese trabaja con el lenguaje Python. Ahora, ¿cómo puedo saber, digamos, que está instalado completamente lo que vamos a utilizar? Ok, entonces te puedes ir a tu CMD, le pones CMD en tu buscador y te va a salir tu línea de comandos. Tal vez ya lo sé. Ya. Te vas ahí y le pones Python menos versión. Ahí está. Le pones Python menos versión y ahí te va a salir si tienes Python. ¿No? ¿Y qué versión tienes? En mi caso es la 3.7.4, es antigua, antiquísima de hecho. Ya, muchas gracias. Ok, ¿sí te sale esto? Sí, sí, correcto. Entonces, Me sí, sale. entonces ya lo tienes. Ok, eso. Entonces, bueno, se descargan esa versión de Python, les va a salir si sea 32 o 64 bits, la descargan y ya van a tener. Y una forma de comprobar justamente es ponerle así, ¿no? Si ustedes escriben Python, de hecho, simplemente les va a salir esto, la consola.
Y esta es una parte, la manera directa en la que se puede programar en Python, pero es bastante complejo hacerlo en línea de comandos, ¿no? Si yo le hago igual como el 2 que les mostré, ¿no? Y le doy Enter, me va a salir el 2. Si hago una suma directa, va a ser 3 más 4 y me sale 7. Si yo hago un print con el hola mundo, que hemos hecho, también me lo va a mostrar. Es simplemente así. Para saber qué versión tienen, Python -- version. Y para hacer que corra directamente, Python. Ahora sí, ya sabemos cómo se utiliza Colab. Cada vez se va creando más código, más líneas de código o más textos, si desean poder o poner, es decir. Vamos a hacer directamente el experimento con Colab. Ok, por un lado tenemos lo que son entrada de datos, que me va a permitir introducir datos a mi pantalla, o sea, a mi máquina. Para eso tenemos este tipo de función, que es el input. ¿No? Si lo traducimos es como la entrada de datos. Ustedes le dan input en algún lado y les va a pedir que pongan o que llenen en el punto del cursor. Y por el otro que hemos visto, aquí hablando un poquito de estas funciones, porque el input es una función. Las funciones van a ser flexibles para Python. Una función puede tener un efecto y también un resultado. Cuando vayamos viendo algunas funciones que vienen propias de Python, vamos a ver las diferencias. Ahora, ¿cuál es el tercer componente de una función? Es que puede tener puede tener 0 o más argumentos. Yo le puedo pasar algo dentro, a eso se le denominan los argumentos, lo vamos a ver ahora. O puedo pasarle algo así. Entonces, la diferencia de una palabra cualquiera, como hemos escrito hola mundo y demás, es que en las funciones se utilizan lo que son paréntesis. Y después se le puede pasar parámetros. Aquí va una función, la primera función que estaríamos viendo, bueno, la segunda de hecho. La segunda función que es el de entrada de datos y la otra que es el print, que es lo primero que hicimos, imprimir hola mundo. Entonces, estas dos nos van a permitir entrar, o sea, meter datos y sacar los datos. Ahí vamos a ir viendo entonces. Ok, entonces se puede eliminar las celdas, no hay ningún problema, yo voy a eliminar esta. Voy a aumentarle el código. Y vamos a hacer los print, ya lo hemos hecho. Un input. Un input, si se dan cuenta incluso me da la opción de autocompletarme, eso es lo interesante. Y le paso un mensaje, ¿no? Es decir, no sé, por ejemplo, ingrese su nombre. Si yo hago correr esto, va a pedir que yo haga esa acción, obviamente. Voy a hacer correr y me va a pedir que ponga en este punto algo. Entonces me da la opción de escribir. Yo ahí le pongo lo que sea, le doy clic y es lo que me devuelve. No lo he impreso, pero es lo que me lo guarda. Si yo hago en esta misma línea el print e imprimo hola o lo que sea, si yo ejecuto de nuevo, va a cambiar mi celda de salida. Me va a volver a pedir, va a volver a ejecutar línea por línea dentro de estas celdas. Voy a volver a meter lo mismo. Y lo demás, ¿no? Entonces se va modificando según yo haga correr. Ahora, si se dan cuenta, yo puedo hacer otro código. Y aquí están las veces que se corre el programa. ¿No? Está hecho correr una vez, la siguiente era la segunda, tercera, cuarta, hasta la quinta y así está. Y ahí puedo meter cualquier cosa. Input, ingrese, lo que sea. ¿Qué sucede cuando yo le meto un input sin nada? Sin ningún parámetro, sin ningún argumento en este caso. Si yo correr esto, me va a esperar a que yo meta algo, ¿no? Sin ningún mensaje. Pero yo puedo hacer lo que sea. Le puedo meter una cadena, le puedo meter un número, le puedo meter un número flotante, un dato de tipo booleano. Simplemente me está pidiendo que meta algo. Yo le puedo meter lo que sea, literalmente. Y ahí está.
¿no? Lo ha guardado. ¿Dónde? Quién sabe dónde. Pero ahí está. Entonces, eso se refiere cuando decimos el paso de argumentos, ¿no? Lo que está dentro de mi función. Ahora, yo puedo hacer algo similar con el print. Si yo no le paso nada, ningún argumento, y lo ejecuto, aquí no se va a notar. Lo voy a poner acá arriba. Print, acá abajo un print que sí tenga algo. Y voy a poner un print también arriba, simplemente para que se note. Hago correr esto. Me muestra la primera línea, ¿no? Como les decía, es interpretar, entonces va a mostrar la primera línea. No hay nada que esté mal escrito, no. Me lo imprime. La segunda, hay algo que esté mal escrito, no. Y imprime ese espacio. ¿No? Entonces me imprime nada, pero está un espacio vacío ahí. Saludos y limpio, ¿no? Que me metía lo que sea. De esa manera, entonces yo puedo ver cuando yo le paso parámetros, cuando yo le paso sin ningún parámetro o sin ningún argumento, y lo mismo para el input, ¿no? Cuando le paso con algún argumento o cuando le paso vacío. Ahí podemos ver la diferencia entonces. Ok, entonces aquí vemos ya las Pero tengo salidas. una pregunta. ¿Sí? ¿Cuál es? En la programación que estamos realizando, ¿hay una diferencia entre las comillas dobles y simples? No, no hay diferencia. Es básicamente en Python es según tu preferencia. Se suelen usar algunas en otros lenguajes, ¿no? Es como para caracteres, son las que son comillas simples, y para las cadenas son los que son comillas dobles. En este caso, Python reconoce tanto comillas simples como comillas dobles, como para cadenas o como para caracteres. Entonces, no hay diferencia entre caracteres y cadenas. Puedes usar cualquiera. Está bien, gracias. Ok. Hemos visto lo básico, de la entrada, salida, un input y el print. Ok, estas son en sí funciones propias de Python. Ahora, sabemos cómo se imprime algo, básicamente. Ahorita no vamos a meterle todavía variables, todavía, vamos a verlo de a poco. Sabemos que para print, si se dan cuenta en este ejemplo, cada print es una línea. Imprimo esta, es una línea, esta vacía igual es otra línea, esta es otra línea, y así sucesivamente. Entonces, sabiendo eso, ustedes podrían hacer este ejercicio. Para los que no hacen video, pues son 3 líneas básicamente, ¿no? Si se dan cuenta. Entonces, aquí lo hacemos rápidamente y decimos 3 prints, ¿no? Si se dan cuenta, son 3 prints y era un elefante se limpiaba y puedo hacer en la misma línea, puedo hacer en otra línea. Sobre, y pues listo. Ok, entonces aquí estaría este otro. Y tenemos algo similar, ¿no? Copiar esto, puedo pegarlo acá abajito. Y tengo un elefante se balanceaba sobre la tela de, okay, son mis 2, 3, 6 líneas en total, ¿no? La primera línea, hago otro print, se balanceaba, se balanceaba sobre, la otra es la tela de naranja. Sobre hasta de araña. Ok, ya está ahí todo normal.
y me faltarían los espacios. Hay espacios vacíos al medio, ¿no? Entre el elefante y antes de la araña. Entonces yo lo pongo así, yo lo pongo así, y ya está, lo hacemos correr. Se puede hacer. Ok, aquí podemos ver lo que son invocaciones. Por un lado, Python va a comprobar si es que mi nombre específico es legal, si los requisitos de mi función para mi número de argumentos permiten invocar mi función, o sea, si es que está bien escrita y que se tiene la cantidad de argumentos. Hemos visto para el input y para el print, si es vacío o si está con algún argumento. Tercero, va a dejar Python un rato el código, va a hacer lo que ejecuta mi función y luego va a volver. Entonces, como les decía, va a hacer línea por línea. Cuarto, la función ejecuta el código, provoca el efecto deseado y, bueno, hace eso exactamente. Y al final regresa al mismo código, justo, exactamente al mismo lugar después de la invocación del recurso. Más adelante vamos a ver que hay otro tipo de, bueno, hay más en este lado de invocaciones. Hemos hecho cadenas así sencillas. Podemos hacer el paso de varios argumentos. En este caso, puedo ir yo modificando la manera en que se imprime mi salida. Para eso tengo dos tipos, o sea, Python tiene dos tipos de argumentos de palabras clave, así se los denomino. Por un lado tengo 3 elementos, habíamos visto hasta el momento el print, con solo, bueno, con vacío o con una palabra. Para esto yo necesito de la palabra un signo de igual y el end. Bueno, perdón, el end y un signo de igual, para que me muestre qué es lo que quiero hacer. Entonces el primero va a ser este end. Vamos a ver cómo se escribe. Yo puedo pasarle, por un lado, el yo soy, le paso otra palabra, terrícola, y aumento este argumento de palabra clave. End igual y algo aquí dentro de comillas. Si yo le paso tal como está de esta manera, y le pongo otro print debajo, simplemente me lo va a añadir este espacio. Y lo otro me lo va a como colar aquí al lado. No me lo va a pegar. Vamos a ver este ejemplo primero. Aquí algo interesante, bueno, está más abajo, pero bueno. Puedo yo imprimir, voy a imprimir yo varias palabras, como les decía, se me estaba saltando antes de esto. Cosas, distintas cosas separadas por comas. Entonces yo puedo hacer de esta manera el hola mundo. La coma me va a permitir lo que es la concatenación. Básicamente unir dos cosas. Y me sale el mismo hola mundo. Entonces pueden ser en distintas palabras, pero ojo, son palabras en este caso, lo que estamos haciendo. Se puede poner otro tipo de datos también, pero ahorita estamos haciendo con cadenas. Ok, ahora sí pongo lo que estamos haciendo de argumentos de palabras clave. Yo soy, la otra palabra terrícola, y al final estoy mandando un espacio vacío. Lo reconoce, Python va a reconocer que es un espacio vacío. Y al final, una cadena que dice un buen terrícola. Si yo hago correr esto, ¿qué va a hacer? Va a imprimir normal esto, va a añadir un espacio al final, este espacio, y me va a añadir lo que está aquí debajo. Si yo le aumento otra cosa que los espacios, por ejemplo, un asterisco, hago correr, va a añadir el asterisco y lo va a juntar. Entonces es como si le pondría aquí un pegamento a mi palabra, a mi impresión y uno lo que está aquí abajo. Si yo no le pusiera nada, si yo le quitara esto, pues simplemente me lo va a mostrar el asterisco. No hay nada más que unir, pues bueno, se salta y ya está. Para eso me sirve el end, ¿no? Para al final de mi primera cadena añadirme algo y luego poner lo que viene en la siguiente línea. Ustedes pueden hacer la prueba con esto. Con el yo soy, un hola mundo. Pueden poner aquí hola, acá abajo el mundo, y le ponen un asterisco en medio. Un asterisco, una barra, un guión.
Pruébenlo entonces. ¿Qué tal les salió? Sí. Ok. Entonces, para eso, no vemos aquí el primero. El segundo, si es que todos ya lo han terminado. El segundo argumento de palabra clave es sep. Viene del término así, separador. Entonces yo puedo hacer algo similar. Si le digo print, yo soy terrícola y le digo un guión, va a hacer eso. Va a separarme cada una de las palabras que encuentra internamente por guiones. Podemos hacer la prueba. Ustedes también pueden copiar lo que estaba arribita de su ejemplo. Y pues yo lo acá. Yo soy terrícola y separo por un guión. Se va a correr. Internamente todo separado por guiones. Yo puedo cambiar igual el carácter le puedo poner asterisco, un asterisco, dos asteriscos, si acaso, digamos. Si hago correr, me lo va a separar por dos asteriscos. Entonces, de esa manera yo puedo modificar mi cadena. Puedo poner números, le puedo poner letras. Ojo, tiene que estar, ¿no? Entre comillas, porque es una cadena que se le está aumentando a mi impresión. Yo 11 soy 11 terrícola. Entonces, de esa manera, ustedes pueden hacer la prueba. Hola. ¿Sí? Y en el de arriba, en el end que nos dijiste, Ujú, ahí hay dos líneas de código, ¿no ve? ujú. Y no se puede poner eso después de end, o sea, con otra coma, digamos. El set Para no tener dos líneas de código, hacerlo uno solo. se puede, pero después de eso dices una coma y poner el otro. Esto. De hecho, te saldría un error. O sea, te tendría que salir un error porque la sintaxis es al final sí o sí tienes que poner. No, y aquí está el error justamente. Te dice que posicionar el argumento en la posición esta no está bien puesto, básicamente. No, me refería a que la respuesta de un buen terrícola, ponerlo ahí después de end, con otra coma. Por eso, acabo de intentarlo. Ah, a ver. O sea, ponerlo así. No puedes poner otro print dentro de un print, por si acaso. Yo le puse una D para simular esto. Bueno, ya, si quieres lo copio. Yo le puedo pasar esto y me va a salir mal porque la sintaxis de Python me dice, cuando utilices esta palabra, tiene que estar sí o sí al final. Ah, ya. Y si hago correr esto, me va a salir ese error. Entonces lo que puedes es quitarle end para que sea uno solo igual, ¿no? Sí. Y el end moverlo al final. O Sí. ya no. Puedes moverlo o puedes, depende de qué quieras imprimir. Ah, ya, ok. Simplemente esta es manera de modificar. Ok, entonces ahí vemos los dos, ¿no? El end, por un lado, que me va a mostrar al final algo y me lo va a unir lo que viene después. Y el set, que me va a permitir separar internamente con algún carácter mis palabras.
Ok, si yo tengo esto aquí, un print, yo no soy CEP, lo separo por guiones bajos y le digo end, puedo mezclarlo. Entonces, ustedes hagan esto y después el print, un extraterrestre con el separador asterisco y al final un asterisco y un, no, solo un asterisco. Ahorita les explico por qué. Y lo voy a copiar igual. Ok, esto entonces. ¿Qué me saldría en esta línea? A simple vista. Por un lado, ¿alguien quiere decir algo? Nos va a separar las palabras con los guiones y luego va a poner un asterisco y abajo lo Ok. mismo. Sí, Va a cerrar con otro asterisco al final. sí, exacto. Pero abajo va a separarlo en vez de guión, lo va a separar con asterisco. Exacto. ¿No? Entonces yo no soy, Sí. aquí está este y un extraterrestre y al final este. Ahí pueden ustedes entonces modificar, ¿no? A lo que venga el resultado si hay este tipo de ejercicios. Aquí tengo uno más. Me está cargando. Bien. Ok, aquí les voy a mostrar este. Ayer vi un separado por guiones bajos y un asterisco al final, omnicerca separado por... Esta parte es un ejemplo bastante, de hecho es igual. Este guión, ¿cómo se le llama? Backslash, con una N significa un espacio, un salto de línea. En varios, o sea, en varios lenguajes de programación, en cuestión de códigos y demás, esto me permite hacer saltos de línea. Yo puedo imprimir algo acá. Voy a hacer un print más. Uy, y hago correr. Ayer vi un ovni cerca. Si bien me lo está uniendo con un asterisco acá, aquí le está diciendo, aumentame también un salto de línea. Entonces, al final lo une con un espacio. Entonces, hace ese salto aquí. Eso nada más, entonces por este lado. El backslash n me permite hacer saltos de línea, ¿no? Como un enter. Ok. Ok, ustedes pueden hacer este ejercicio entonces. Les tiene que salir algo así. En una sola línea de programación, solo una linecita de print. Ok, entonces pueden empezar a hacer. Y me avisan cuando les salga.
Ok, ¿alguno ya terminó? Sí. Ok. Ok, ¿cómo lo hiciste? En vez del guión le puse, no sé, tres asteriscos. Ok. Y hacia abajo, Y lo hiciste en 2 líneas. en 2 líneas. Ok, en una línea, pero se puede, se puede. Hemos visto que se puede. Perdón, no te escuché esa parte. Estaba Ahí. entendiendo por Dale. eso. Ok, no hay problema. Entonces puedes intentar ahorita, te va a salir con una línea. Ya saben, no me avisan si es que alguno le ha salido. Perdón, pero me sale error. Ok. ¿Qué error te dice? Ok. Lo voy a mandar por el... O si quieres me compartes para que sea más rápido también. lo envié por el chat. Ya, ok, mejor. A ver, vamos a verlo. Esto aquí. Ya está. A ver, esta no es. Vale, y a ver qué error te sale. Ya, bueno, no hay problema, no debería haber problema. A ver, ¿qué te dice? Error aquí. Ya. ¿A quién le salió? Alguien dijo que te salió. Sí, a mí. Ok, ¿cómo lo hiciste? Ah, bueno, no sé, yo después de end le he puesto snap en una sola comilla, después de end, en la misma línea. Ok, aquí es un errorcito bien pequeño, pero es bastante para hacer un error como tal. Acá, eso. La palabra clave no tiene comillas. Ujú. Si nos corre esto, está bien. Ahí está.